Hermanos, iniciamos esta sesión bajo la santa sangre de nuestro Señor y amado Jesús. La porción de hoy es la que viene en el libro de Gálatas, capítulo 5, del 16 a 23. Repito, Gálatas, capítulo 5, del 16 a 23. Dice así la porción. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hasta aquí. Amén. Hermanos, el otro día, cuando nuestro hermano estuve predicando sobre la mía es grande orar, pedir al dueño de la mies para que envíe obrero a trabajar. Exactamente esta porción donde dice la mies del Señor es grande, pero los obreros son pocos, y se trataba de pedir al Señor para que Él pueda enviar obreros en su mies. Cuando el hermano predicaba esta porción, me vino una imagen que enseñaba un peaje, pero no era habitual de ver este peaje. Entonces yo busqué, pedí la explicación hasta que hoy tengo motivos para hablar de este tema. Hoy trataremos de contestar a la pregunta si la salvación se puede perder. Para llegar a la respuesta de esta pregunta, miraremos dos puntos. El primero se llama la cristianopista. El segundo es el Cristo peaje. Y el tercero es la respuesta si se puede perder la salvación. De cara a lo que es el primer concepto sobre sobre la cristianopista. La cristianopista es, como entendemos, es una carretera en la cual andan los supuestamente llamados cristianos.
Cuando iniciamos el recorrido de la cristianopista, el recorrido de la cristianopista empieza cuando nosotros aceptamos al Señor porque ya hemos entrado en sus vías. Con un bautismo nos encontramos en esta carretera donde el Señor mismo nos llama a andar cada día. Y este camino es el Señor, porque Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sin pasar por Él. Así que la meta de la cristianopista es llegar al Padre. Sabemos de cara a la porción que acabamos de leer, si nosotros andamos por el Espíritu, no haremos cosas que son deseo de la carne. Y los deseos de la carne hemos podido contar cuáles son. Son 18. Aquí nombra 18. Normalmente son 17, pero como se pone una parte final y cosas semejantes a estas, por decir lo que dice literalmente la porción que acabamos de leer. Estos deseos de la carne en esta carretera de la cristianopista se expresan como las respectivas salidas, pero yo las llamo, esas salidas yo las llamo desvíos. ¿Qué quiere decir? Desde el momento que iniciamos el recorrido de la cristianopista, de par en par hay desvíos. Estos desvíos tienen sus carreteras anchas y si nos despistamos, en vez de ir a la meta nuestra, nos desviamos, quiere decir que no andamos bien con lo que nos pide el Señor. Claro, como toda carretera, tenemos que vigilar, cuidar a los otros usuarios y respetar sobre todo lo que son las señales de circulación. En la cristianopista las señales de circulación son lo que llamamos nosotros los mandamientos que el Señor nos pide, porque muchas veces nos solemos conformar. Yo oro cada día y la mayoría de los cristianos diría lo mismo, ¿no? Cuando realmente lo principal es obedecer al Señor en todo, porque Jesús mismo dice: mis ovejas oyen mi voz y obedecen a la palabra y a mi palabra. Quiere decir que en la cristianopista, quien pretende estar en la cristianopista es esta persona que es capaz de obedecer al Señor y seguir la meta sin mirar de desviarse. Es crucial entender que estar en la cristianopista hemos de escuchar la voz del Señor. Es crucial escucharla, empezando por Jesús. Jesús nos dice en una porción que es muy, muy importante para ser discípulo del Señor, discípulo en el contexto de seguir a Jesús. Y para seguir a Jesús, la única vía que hay es lo que Él mismo nos dice en su palabra. Aquí veremos en Mateo 16, 24
el Señor nos habla. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir? Una vez ya en la carretera, en esta cristianopista, sabemos que cada uno tiene su estructura, tiene sus hábitos, pero aquí el Señor nos recomienda para estar firme en el camino, nos tenemos que negar nosotros mismos, ¿no? Y luego tomar la cruz y seguir al Señor. Pero ese es el proceso que hemos de hacer cada día, no solo en un momento, no. Cada día lo hemos de hacer. Negarse a sí mismo y tomar su cruz. La cruz es la relación, digamos, la unión de dos palos de madera, una vertical, la otra horizontal, si es la cruz de Jesús, porque han habido cruz también distinta de la de Jesús, por ejemplo, de Andrés, que era como en la forma de la letra X, pero nosotros miraremos esta cruz de Jesús que representa dos palos, la vertical, la horizontal. La vertical es donde recibimos de Dios todo el poder de su amor y misericordia y favor, y la horizontal que nos llama a nosotros, nos da la misión de extender nuestros brazos al mundo para ofrecer tanto al mundo la plenitud del amor de Dios, dando un buen ejemplo en este camino de la cristianopista. Es difícil si uno no se niega y no lleva su cruz para seguir al Señor, porque tal como la cruz estamos crucificados, que quiere decir que tenemos las manos las tenemos ahí atadas, para decir que las tenemos con clavos, manos y pies. Es símbolo de decir que cuando nos ponemos en estas circunstancias la cruz, ya no podemos hacer nuestra propia voluntad, porque nuestras manos no podrán hacer lo que nuestra voluntad nos recomienda, ni podremos andar en los caminos que quisiéramos. Pero aquí está el poder de la cruz, que viene el palo vertical, es la transmisión del poder de Dios, y por el don del Espíritu Santo, ahí el Paráclito nos enseñará por medio de la palabra y por el don que es el don de la fe, a seguir lo que es el Señor nos quiere dar, nos quiere enseñar, para estar firme en el camino diario, y así sucesivamente vamos yendo hacia la meta, que es el Padre, pero estando en los caminos del Señor, porque Jesús, tal como lo dije antes, es el camino que nos lleva al Padre. Hemos hablado de desvíos. Hay distracción. Sabemos que el aire que nos rodea, ahí está el principio de la potestad del aire. Sabemos que el mal llega a la vida del hombre por 3 motivos. Está la carne, el pecado y el enemigo. El enemigo, claro, lo conocemos todos, es el príncipe de la potestad de los aires, que no quiere que nosotros ganemos. Él anda como león rugiente, para ver si puede capturar o devorar a los que andan, que se pierden, o los que pueden perderse. El Señor es este león de la tribu de Judá más gigante, que cuando rodea a su pueblo
y está la protección para velar sobre lo suyo. Pero claro, está la decisión que tenemos que tomar nosotros, poner de nuestra parte, porque hoy el Señor está a la puerta y está llamando. Si alguno de nosotros oye su voz, Él entrará en nuestra vida y también su Padre con nosotros. Por eso del Señor recibimos fuerza y capacidad para poder andar por el camino. Y si alguno de nosotros, estando en la carretera que llamamos la cristianopista, se desvía cuando se da cuenta que ha cometido un grave error y está en los caminos pecaminosos, que se reconcilie con el Señor, humillándose y pedir perdón y volver a la senda antigua. Miraremos Jeremías 6:16. Dice, así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis el descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Yo quisiera solo insistir por el extracto del versículo 16 de esta porción, que llega, y hallaréis descanso para vuestra alma. Quería insistir, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Es importante saber el descanso para nuestra alma. En la carretera van automóviles y nosotros somos imagen semejante a un automóvil con 4 ruedas, y vamos a enumerar estas ruedas. Tenemos la mente, el corazón, las fuerzas y el alma. 4 ruedas tenemos, y el mandamiento primordial, principal que Jesús nos enseña: amarás a Dios tu Señor de todas tus fuerzas, de toda tu alma, de toda tu mente y de todo tu corazón. Nos habla de 4 principios aquí para nosotros. Si estamos en la carretera de la cristianopista, tenemos estas 4 ruedas. Si una de estas 4 ruedas se pincha, ¿qué pasaría? Andaremos cojo y nos desviaremos por un accidente, entramos en la vía que no nos corresponde. Hemos de cuidar de no caer en estos fallos, porque el Señor requiere una comunión completa para su reino. En la carretera tenemos que estar con las 4 ruedas bien hinchadas del aire del Señor, el aire del Espíritu Santo, no de los aires de los deseos de la carne, que nos desvían de la vía que hemos de seguir. No vamos ya, cuando tengamos tiempo leemos esta porción, porque los deseos de la carne son diversos. Hemos visto adulterio, inmundicia, fornicación, lascivia. Esto yo los llamo, son desvíos. Si estamos en la carretera esta dibujada por Cristo, que la carretera es Cristo, no podemos descuidarnos para desviarnos a otras direcciones que nos lleva a la muerte. Dice la palabra de Dios, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte.
estos desvíos llevan solo a la muerte. Vemos que las puertas de los desvíos son tan anchas que es más fácil entrar por él. Pero al respecto que nos dice el Señor, hay que mirar esto, es importante. El Señor nos dice entrar por la puerta estrecha, porque muchas son puertas anchas y es más fácil, nos parecerá más fácil andar por las puertas del mundo, pero la puerta estrecha que conduce al Padre es única, es estrecha, es esta que tenemos que coger, ¿no? Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta porción está en el Mateo 7 del 13 a 14. Vemos, si estamos en la cristianopista, es importante no descuidarnos para desviarnos a lo que el Señor mismo llamaría la muerte, porque el camino, la verdad y la vida es Jesús, y Jesús es este camino que llamamos la cristianopista. Acabamos de ver lo que era la primera parte de nuestro mensaje. Ahora veremos lo que es la segunda parte, que es el Cristo peaje. En el Cristo peaje hemos ya hablado un poco del tema. Entrar por la puerta estrecha. Un peaje es un lugar donde hemos de pagar el precio de mantenimiento de la carretera, el precio por el servicio que hemos utilizado justo antes de llegar, de coger la dirección buena donde vamos. Nosotros el precio que hemos de pagar es la constancia en el camino. Justamente cuando lleguemos a este punto que llamamos el Cristo peaje, el precio para llegar ahí es obedecer, es un precio de obedecer al Señor. Sabemos que la obediencia está premiada, la obediencia al Señor está premiada. Y el Señor se regocija cuando sus hijos están en su camino. Ahí el Señor manda bendición para su pueblo. El Cristo peaje, vemos, es tan estrecha que si tratamos de disfrazarnos, no podemos pasar.
porque si vamos con muchos pesos no pasaremos. Ahí tenemos que estar libre, 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 libre al 100%, sin pesos, sin pecados ocultos. ¿Y cómo llegar a este punto de poder pasar por un Cristo peaje, esta puerta estrecha? Es simplemente estar atento, estar fiel en el compromiso de seguir a Cristo, porque si Cristo dice negarse a sí mismo, tomar su cruz y síganme, quiere decir que no podemos ya hacer nuestra propia voluntad, pero tenemos que ir día a día, a cada instante, por la voluntad del Señor. Y si por la mañana, cuando nos levantamos, no sabemos qué hacer, por medio de la oración buscar el rostro del Señor, que nos enseñe, Señor, qué hemos de hacer. Como el rey David, cuando derribó a los filisteos, lo consultó con el Señor. Nosotros tendremos gigantes en nuestro camino, pero por cada batalla que hemos de pelear, hemos de ir pidiendo ayuda al Señor por medio de la fe y por medio del Santo Espíritu, de su Santo Espíritu. El Señor nos revelará el plan a seguir, porque en sus manos está el plan maravilloso que el Señor tiene para ti, para mí, para todos nosotros, para darnos una vida de paz, de bondad, una vida llena de esperanza. Este plan creo que todos esperamos. Al Señor cuando Juan habla en su primer capítulo, nos dice los que le aceptaron, los que aceptaron al Hijo de Dios, el Señor les dio potestad de ser sus hijos. Así que allí, en el Cristo peaje, tenemos un precio también a pagar nosotros, aceptar a Cristo. Pero desde el bautismo hasta este punto que nos lleva a la salvación, hemos de estar en un camino firme del compromiso, sin mirar atrás. Y si nos equivocamos, está el camino de la reconciliación con Dios, tal como decía antes, y tratar de no volver atrás. El Señor es maravilloso con su pueblo, y lo que quiere el Señor, que todo esté salvo. Y llegando al punto clave de la pregunta nuestra, si se puede perder la salvación. Hoy hay un mensaje que se está dando en muchos lugares donde los hijos de Dios salen de los cultos confundidos simplemente por la pregunta que nos planteamos al principio, si se puede perder la salvación. Porque hemos hecho un recorrido largo, hemos hablado de la cristianopista, del Cristo peaje, y ahora de la respuesta queremos hablar si la salvación se pierde. Primero, somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no es por obra, para que nadie se gloríe, ¿no? Eso lo veremos en Efesios 2,
del 8 a 9, dice así la porción: por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí en este relato resalta la palabra fe, y cuando vemos el cóctel sobre la fe en el Hebreo 11, vemos que nos damos cuenta la fe obedece a Dios, porque los gran luchadores que conocemos de la Biblia por su fe han visto frutos, pero la fe es don del Señor, y sabemos que la fe es por el oír y el escuchar a la palabra de Dios. Muchas veces decimos que yo no tengo esta fe de mover montañas, yo no tengo fe para creer tanto como los demás. Yo oro, hago esto, pero me da la sensación y es como si el Señor no me escucha. Y si ponemos las cosas al orden, ¿qué pasaría? Lo principal ha de ser Dios. En Mateo 6:33 vemos que buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os será dada de forma añadida. Vemos ahí que la fe es por el escuchar. La fe viene de obedecer a Dios. La fe viene por escudriñar la palabra. Así que una fe que va de aumento es porque esta fe se adquiere leyendo las instrucciones de Dios. Y la instrucción de Dios no es la profecía que va a escuchar en tal sitio, porque muchas veces buscamos casas, hogares, donde la gente dice cosas en el nombre del Señor. Muchas veces la gente se va ahí para escuchar a los que suelen hablar en el nombre del Señor. Algunos no hablan en el nombre del Señor. Cuidado. Pero lo que hace la diferencia entre el que busca estas casas y el que busca al Señor por medio de su palabra y tratan de vivirla y tratan de hacer la voluntad del Señor, es que el corazón de esta persona se llena de forma progresiva del poder de Dios, que es la palabra de Dios. Donde va la palabra de Dios hay beneficios. Y si la palabra de Dios se escucha y prestamos atención al Señor y prometemos al Señor que le seremos fiel, escuchándole, obedeciendo al Señor, el Señor ahí viene con el galardón para todo su pueblo. Hay beneficios y promesas para ti, hermano, para mí y para todo el pueblo de Dios, que estando en la misión del Señor, la misión del Señor es nosotros, que es la voluntad del Señor, que es recibir de forma diaria su palabra, escuchándola, y después poder dar como la cruz, este compromiso de negarse a sí mismo y tomar la cruz. Y hemos dicho antes, el símbolo de la cruz representa el amor, la misericordia del Señor, la bondad de Dios que recibimos de forma vertical en este palo de la verticalidad. Y luego está la extensión del palo vertical donde decimos nosotros hemos de dar todo lo que recibimos del Dios Padre por la boca de Jesús, que es el verbo de Dios, dice el Evangelio de Juan, de San Juan. Al principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y era el verbo. Jesucristo es el verbo de Dios.
pues lo que hablamos, ese símbolo de la cruz, por el palo horizontal nosotros hemos de transmitir lo que recibimos del Señor al mundo. El profeta Isaías decía cuán hermosos son los pasos de los que predican la palabra del Señor en los montes. Y dirá Jesús, id por todo el mundo y de cada pueblo a ser mis discípulos, anunciándole la palabra de Dios, ¿no? Y yo estaré bautizándole también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaría con vosotros hasta el fin. Esta es la voluntad y la misión del Señor, recibir su palabra para poder darla, porque el Señor nos envía como mensajero de su obra. Pero estando nosotros en la cristianopista hemos de vivir una vida ejemplar, una vida donde hemos de seguir a Cristo en su vida, tal Él hizo, dando un buen ejemplo al mundo entero, porque solo nuestros actos hablarán. A veces tratamos de hablar por la boca, dejar que nuestra forma de vivir pueda hablar de nosotros mismos, porque por sus obras los reconoceréis. Y hoy día hay congregaciones que están enseñando mensajes que yo digo que llegando a estos extremos es como si tratamos al Señor de mentiroso. Cuidado. La respuesta a esta pregunta que nos planteamos es que sí, puede perderse la salvación. Estamos salvos por gracia y no por obra de ningún hombre. Yo me acuerdo, al lado de Cristo, en la cruz había, puedo decir, un bandido, pero por una conversación en la situación que se encontraba, que tuvo con el Señor le dijo, ahora mismo te dijo, esta noche estarás tú conmigo en el reino de mi Padre. Allí fue una medida de la gracia del Señor, porque ese Señor, siendo pecador, mereció lo más precioso. Claro que si no hay justo, todos pecaron. Ni uno hay, dice la Biblia. ¿Cómo es posible si somos todos pecadores? Vamos a heredar el reino del cielo. Pero claro, el Señor premia el esfuerzo de sus hijos que la aceptan, porque el Señor quiere que pasemos por esta vía de la cristianopista, donde le recibimos a Él como gigante, como el Señor de nuestra vida. Y de allí, obedeciendo a su palabra, haciendo su voluntad, el Señor lo premia. El Señor mismo dice, todo árbol que no produce fruto será cortado y será echado al fuego, ¿no? Y cada hombre es un árbol. Y si no nos enteramos, cuando el Señor tocó por primera vez al ciego de Betsaida, lo que veía a las personas como en su vista borrosa como árboles. Pero cuando vino el Señor por segunda vez para tocar a este hombre, nos vimos que empezó a ver de forma clara y vio claramente y le ordenó que no vuelva a entrar en la aldea. Nosotros tenemos que salir fuera de nuestro contorno, de nuestro entorno, para estar al lugar donde el Señor quiere que estemos. Por eso hemos de tomar la cruz, nuestra cruz,
porque el Señor fue crucificado fuera de la ciudad. Es el lugar donde la voluntad de Dios hace grande estar fuera de nuestro propio contorno, estar en el lugar preciso donde el Señor nos quiere ver. Estamos salvos por gracia. No quiere decir, bueno, como yo estoy salvo por gracia, hoy puedo pecar porque hay pecados medianos que Dios no, que siempre perdonará. Hay tiempo por cada cosa. Si no nos damos cuenta, el tiempo pasa y el Señor está cerca. El Señor está cerca. La salvación se pierde porque a lo largo de su mensaje el Señor mismo nos habló, nos dio muchas enseñanzas acerca de este mensaje. Pero no sé de dónde ha salido esa doctrina de interpretar de una forma equivocada a la gracia del Señor. Quiere decir que pues yo escucho su palabra, no hago caso al Señor, salgo de la escucha del Señor, pues me vuelvo en el mundo, pues tomando alcohol, yendo por la carretera, haciendo todo lo que me dé la gana. ¿Dónde está la cruz que llevo? El ejemplo como hijo de Dios, ¿dónde está? Y luego pues estoy con los desvíos, la fornicación, la idolatría, la lascivia. Todo lo que hemos hablado y enumerado, que son los 18 desvíos. Y queréis que el Señor, estando con esta vida, esta forma de vivir, que nos premie con una salvación. No. La salvación es para aquellos que perseveran hasta el fin. El que perseverará hasta el fin, este será salvo. En el Mateo 24, 13, relata textualmente lo que acabamos de decir. El que persevere hasta el fin, este será salvo. A pesar de la circunstancia, a pesar de la vida que se está haciendo cada vez más dura, la tentación se crece día a día. Quizás nos escape el concepto de perseverar. Y aquí he apuntado una definición de perseverar para entender el concepto. Perseverar es permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios a pesar de la tentación, la oposición o la adversidad. Esto es perseverar. Entonces, el que persevere hasta el fin, siendo fiel en este compromiso de agradar a Dios, este sí será salvo. Mas el que pierda esta paciencia, esta perseverancia y coge los atajos. Cuando decimos atajos, es un camino más corto para llegar al destino. Pero la cristianopista es única y Dios nos llama a pasar por él. Es Jesucristo. No hay atajos aquí, porque los atajos aquí son desvíos, son los que llamamos la carne, los deseos de la carne, el pecado y el enemigo. Y ahí perdimos esta batalla y perdimos la salvación. Vamos a leer más un poco de la palabra para ver esto a dónde nos quiere llevar. El cristiano debe de
debe cuidar su salvación, porque se puede perder. Hay que cuidarla. Y vamos a leer una porción del Apocalipsis 3, del 10 a 11. Escuchar bien, escuchemos esta porción porque es importante. Nos dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Por qué la expresión retén lo que tienes? Esta palabra que el Señor sembró, el sembrador sembró en la buena tierra. El corazón, la buena tierra puede ser la iglesia de Dios, pero hay que saber estas iglesias de sana doctrina. Hay que buscarla en oración, en ayuno, oración, para que el Señor nos coloque en el terreno de su buena tierra, para recibir la buena palabra. Pero también está el esfuerzo permanente, individual, de buscar a Dios desde su corazón, desde su aposento, buscar ese lugar donde tengamos comunión de forma permanente con el Señor, escudriñando su palabra. Dice la palabra, retén lo que tienes, esos valores que el Señor te da aquí, sabiendo que hemos de llegar con las 4 ruedas hasta el fin. Las 4 ruedas son el corazón, la mente, el alma y nuestras fuerzas, porque con esas 4 ruedas nuestro coche tirará adelante en el camino del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Seguimos para ver si se puede perder la salvación. Nos dice el Pablo en Hebreo 2, del 1 a 3, de no descuidar una salvación tan grande y buscando la palabra de Hebreos. Hebreos 2, del 1 a 3 dice así: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amén. Amén. Ahora vamos a ir a lo que Jesús dice. Jesús mismo dice a la hora de juzgar. Viene Jesús, dice: vamos por ello a Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, la salvación se pierde. El hecho de bajar a las aguas, el hecho de ir cada día a los cultos, el hecho de orar, no nos asegura la salvación. Lo que nos asegura la salvación es la entrega, la obediencia total al Señor, haciendo su voluntad, porque aquí el Señor mismo dice, no son los que dicen, Señor, Señor, que heredarán, mas los que hacen la voluntad de su Padre. En estas palabras vamos a acabar. Yo os quiero dejar una reflexión La reflexión que os quiero dejar es como deber para vosotros. Está en el libro de Isaías, capítulo 35. Porque primero, esta reflexión o este deber, porque simplemente como hemos hablado de la cristianopista, el cristopeaje, yo he pensado también que vosotros que me podáis aportar sobre la siguiente porción que os dejo. La siguiente porción que os dejo es la que está en el libro de Isaías en el capítulo 35 y el versículo es el 8. Repito, es el Isaías, vuestro deber es Isaías 35, versículo 8. Ahora vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu bondad, gracias por las fuerzas que me has dado esta tarde. Padre bueno, gracias por tu amor. En tus manos encomiendo todos los que quieren hacer tu voluntad, para que, Padre, las fuerzas de tu Hijo les pueda blindar esa oportunidad de andar de una forma correcta, haciendo tu voluntad tal como tú quieres. Por eso, Padre, frente al mundo que nos atrae a desvíos, Padre, que pongas un vallado, que pongas un freno para que el enemigo no pueda ganar con tentar a tu pueblo. Protege a cada hijo tuyo por la sangre del Cordero y reprenda, Padre, a toda fuerza contraria a tu voluntad en casa de tus hijos, cerca a tus hijos con el poder de tu Santo Espíritu. Manda tu fuego, oh Dios Todopoderoso, este fuego que purifica, este fuego que echa fuera al demonio, este fuego que deja huellas y que construye un hogar lleno de paz, un hogar lleno de fe, este fuego que apagará los dardos del enemigo, este don de tu Santo Espíritu, el don de la fe, a todos tus hijos. Padre, si hay alguna necesidad,
hace desviar a tus hijos. Padre, llena de tu poder a tus hijos para que vean la mayor necesidad es estar en tu presencia. Enséñanos, Padre, cada día más a disfrutar estando en tu presencia, a escuchando tu voz, a escuchando tu palabra y a hacer tu voluntad tal como Cristo quiere, tal como tú quieres. Ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu. Y Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.